bendiga a cada uno de ustedes. Amén, amén. Es una hermosa reunión la que hemos tenido hasta ahora. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el profeta Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Profetas menores, después de Joel. Búsquelo tranquilamente. Amós, capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Sí? ¿Lo han encontrado? Y vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Si ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Y si habla el Señor omnipotente, ¿quién no profetizará? Amado Señor, gracias por esta tu palabra. Estamos delante de ti, Señor, en esta hora, porque queremos escuchar tu voz. Queremos, Padre, que tu presencia nos ayude, nos pueda orientar, nos pueda, Señor, hacer arder nuestros corazones con tu palabra. Señor amado, si hemos llegado a este lugar, es porque somos necesitados de ti. Es porque tu presencia es tan importante para nosotros, que sin ella nosotros no valemos nada. Señor, que tu presencia nos acompañe, que tu amor esté en este lugar y que tu Espíritu Santo nos ministre mediante esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El profeta Amós es un profeta que me llama mucho la atención porque tiene un mensaje muy fuerte, muy al hueso, podríamos decir, muy usado. Ciertamente él no se definía como un profeta, pero Dios le encargó un mensaje, como a todos los profetas que el Señor utilizaba. Ya estos profetas son enviados de Dios, llevan un mensaje a donde van, donde Dios les dice, y muchas veces tienen que pasar por situaciones que antes de entregar el mensaje ellos tienen que hacer la carne, y tienen que vivir lo que Dios les ha entregado. Por lo tanto, generalmente, y es un tema que traspasa de profeta en profeta, es que el mensaje final que ellos entregan no es el mensaje de desolación ni el mensaje de destrucción, sino es la esperanza que hay detrás del arrepentimiento de cada hombre y de cada mujer. Por lo tanto, este tema yo lo he titulado que Dios actúa a través del mensaje. Cuando Amós se presenta, Amós es un profeta de Judá que tiene que ir a Israel, tiene que entregar un mensaje fuerte a un pueblo que estaba en una situación económica bastante buena, bastante bien, todos tenían trabajo, como se dice normalmente, había economía bastante buena, todo estaba creciendo, todo estaba mejorando, ya la gente no tenía una casa, tenía dos casas. En ese tiempo, quizá si lo trasladamos a este tiempo acá, tenían más de un auto, más de 2 autos, tenían más de un trabajo, buenos ingresos, quizás no dependían de los externos, ya dependían de su trabajo. Pero había un problema, había una dificultad. Ellos no dejaron de ir al culto, ellos no dejaron de hacer sacrificios, ellos no dejaron de diezmar, ellos no dejaron de ofrendar. Lo que cambió en ese pueblo fue la actitud de cómo hacían las cosas. Y eso le llama tristemente la atención a través de Amós al Señor y les da un mensaje. Primero tenemos que nosotros
Y lo que busco con este mensaje es un poco estimular su carácter cristiano. Porque lo que usted tiene en sus manos, en su vida, es la palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos que reconocer en la palabra de Dios la suficiencia del poder divino a través de ella. Usted entiende ese concepto, reconocer el poder que hay en la palabra del Señor que usted tiene en su vida. ¿Usted sabe que en la palabra del Señor hay poder? ¿Y usted está convencido de que cuando usted habla de Dios, allí hay poder? Entonces, cuando nosotros entendemos ese principio, ¿por qué nos cuesta tanto evangelizar a otros? ¿Por qué nos cuesta tanto extenderle una palabra al otro? ¿Por qué nos cuesta tanto decirle al otro que Dios le ama y que Dios tiene cosas buenas para ellos? Bueno, debemos creer en el poder eficiente y eficaz que tiene la palabra del Señor. La pregunta es entonces, ¿por qué debemos creer en ello? ¿Por qué debemos entender que hay eficiencia y eficacia en la palabra de Dios? Debemos creer en la palabra de Dios por las siguientes razones. Es la revelación permanente de Dios hacia el hombre. ¿Por qué permanente? Porque Dios día a día, desde los tiempos, desde el inicio de la creación, Dios se ha estado revelando al hombre. También porque los principios bíblicos siempre van a ser más elevados que la cultura o los paradigmas humanos o sociales. Y tercero es porque la Biblia no está sujeta a temporalidad, sino que es absolutamente recursiva. La revelación es permanente de Dios al hombre. Una revelación significa que descubre algo. Dios se descubrió a sí mismo hacia nosotros. Nosotros, nuestra calidad de hombres y mujeres, jamás hubiésemos acercado una idea de lo que era Dios por nuestros propios méritos, ¿cierto? Eso está más que claro, eso lo tenemos súper claro. Pero este hombre agobiado, esta mujer agobiada por el pecado, sin ningún aspecto de brindar luz y alivio a su vida, se encuentra con este Dios que irrumpe en la historia. En su gran misericordia, Él se reveló a estas criaturas. Lo vemos desde el principio de la creación. Después tenemos el encuentro de Dios con Moisés, cuando empieza a escoger, cuando Dios escoge a su pueblo y lo llama a su pueblo y lo empieza a enseñar. Desde el principio, entonces, Él dice que descendió para librarlo de la mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra y entregarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Ese era el principio. Entonces, desde los tiempos, desde el inicio de los tiempos, Dios ha estado revelando, mostrando día a día. Ya lo hizo con los padres de la fe, los jueces, los sacerdotes, los reyes, lo hizo con los profetas y hasta el día de hoy lo sigue haciendo con su iglesia a través de los dones. A través de su iglesia Él se sigue revelando a las personas, a esos que no conocen a Dios. Ellos necesitan a Dios. Porque si no conocen a Dios, no tienen esperanza de vida. No tienen esperanza de ser. No hay tranquilidad. No hay nada que les pueda satisfacer. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es la revelación de Dios en nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿la estamos administrando correctamente? ¿Estamos haciendo de ella carne en nuestra vida? Porque pararse acá, en mi lugar, y hablar es relativamente fácil, pero que yo viva esto en mi vida diaria es sumamente complejo. Porque cada paso que yo doy, cada pensamiento que yo debo tener y cada actuar que yo debo tener con los demás, tiene que ser a partir de la Escritura. Entonces ahí se vuelve complejo. Entonces ahí se vuelve un poco difícil. Porque ser un expositor de la palabra es fácil. Alguien que tenga el don de... ¿Quién tiene el don de la palabra acá? ¿Yo? Es fácil. Pero vivirla, hacer la carne, comer palabra, vivir palabra, respirar palabra, es un tanto difícil, es un desafío. Y hay un ejemplo en la Biblia
de un tipo que se llama Pablo, el apóstol, cuando fue a Listra. No sé si usted ha leído ese pasaje, cuando lo apedrearon y salió casi muerto. Pero bueno, lo botaron porque creyeron que ya estaba muerto. El tipo se para, vuelve, va a dar una vuelta por ahí, a seguir evangelizando, y cuando vuelve a Listra, ¿qué se le ocurre? No se le ocurre nada más que animar a sus discípulos a mantenerse firmes en la fe, a mantenerse en este evangelio, porque era necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea, ese concepto de Dios, ese concepto de vivir la palabra, esa dependencia de Cristo, eso lo hacía tan fuerte en el Señor. Por eso nosotros tenemos debilidades tan vagas de repente, debilidades tan lesas, llamémosle de alguna forma, porque no confiamos en Dios, porque depositamos absolutamente nuestra confianza en cosas que no son de Dios, ni son cristianas, ni han trascendido en nuestra vida. Entonces debemos considerar que nuestra decisión está basada en la protección y sustento que viene de parte del Señor. Esto no es un libro que se hable los días domingos para poder leerlo. Es un libro que debe hacerse vida en nosotros. Es un libro que debe permanecer en nuestra boca. ¿Y dónde voy yo? Es que si nosotros proyectamos nuestra vida, la proyectamos a partir de la palabra del Señor. ¿No? Ese es el punto. Nosotros no podemos tener una vida secular y una vida cristiana. Nosotros no estamos en esa opción. Nosotros no podemos tener un matrimonio, una familia, un trabajo aparte de mi vida cristiana. Eso es imposible. Nosotros determinamos y aceptamos vivir a Cristo y trajimos a Cristo en nuestra vida, o Él se acercó a nosotros, partiendo del principio de revelación, y lo hicimos entrar en nuestra vida. Entonces, si yo trabajo, yo soy un trabajador cristiano. Si soy un esposo, soy un esposo cristiano. Si usted es una esposa cristiana. Si usted es un hijo cristiano. ¿Por qué? Porque usted aceptó a Cristo como su Salvador y no puede exceptuar a Cristo de lo demás. Usted es un hijo de Dios. Usted actúa como cristiano, responde como cristiano, habla como cristiano y por sobre todo ama como un cristiano. Cualquier persona que deposite su confianza en Cristo tenga por seguro que obtendrá un respaldo divino a todo lo que usted haga. Porque usted está actuando como un cristiano. O sea, la respuesta y la reflexión es, ¿qué haría el Señor? ¿Qué puede hacer el Señor por nosotros? ¿Acaso no lo ha hecho todo? ¿Acaso no ha estado el Señor dándonos vida, dándonos salud, dándonos trabajo, dándonos provisiones cuando no las teníamos? En la Biblia la fuente de respuesta para todas las personas, incluso para los no convertidos, porque ellos necesitan, si conocieran esta verdad, serían libres de su pecado. Es la respuesta para aquellos que no tienen respuesta en su vida. Encontramos entonces allí la voluntad de Dios para nosotros. Pues si nosotros, siendo malos, dice Mateo, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos sabe dar? Nos daría, o nos da a los que piden. La pregunta es, ¿estamos viviendo un cristianismo, y en esto me incluyo, estamos viviendo un cristianismo de acuerdo a las expectativas de Dios o a las expectativas que nos impone la sociedad? Porque las expectativas de la sociedad distan mucho de lo que Dios quiere. Dios necesita hombres y mujeres consagrados que dependan de Él, que lo busquen, que se entreguen, que amen, que respeten, que pongan a Dios por sobre todas las cosas. ¿Estamos dispuestos? Bueno, esa es la invitación. Los principios bíblicos entonces son más elevados que la cultura. ¿Qué es lo que es un paradigma? En definición dice que el paradigma determina el conjunto de existencia y acción humana. Es decir,
nosotros creemos y nos hemos puesto de acuerdo a decir que eso es así. Es así. No sepa si eso es blanco o negro, pero nos hemos puesto de acuerdo y lo interpretamos en este tiempo, en este periodo así. Representa aquello que nos parece incuestionable. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que es esto? ¿Una rosa artificial? ¿Hay alguien que diga que es otra cosa? Eso es paradigma. Es una forma de interpretar. Todos estamos de acuerdo. Usted me dice el puesto puede ser una pelota de fútbol. Pero la mayoría estamos de acuerdo en que eso es una rosa. ¿Cierto? Así la sociedad se ha construido, pensando y diciendo lo que en realidad hemos puesto. Decimos y medimos la moralidad de acuerdo a la sociedad, medimos lo que es bueno de acuerdo a la sociedad. Antiguamente, usted sabe, subirse a un púlpito sin corbata era terrible. Hoy día ya no, cambió el paradigma, Casa de Gracia lo rompió. No. Otras personas pueden todavía permanecer en ese paradigma sin complicarle tanto. Hoy día quizás estamos viendo situaciones que antes no se habían visto o que eran más escondidas y empezamos a interpretar. Bueno, en cierta forma nosotros vamos creando estos paradigmas que no son de un día para otro, pero también esos paradigmas generan cultura. Y la cultura, según la RAE, es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época de grupo social. O sea, la cultura es lo que hacemos y el por qué lo hacemos. A veces no tenemos idea por qué hacemos las cosas, pero las hacemos. ¿Sí? Hoy, ¿por qué no? Porque me acostumbraron ahí. Eso es cultura, eso es parte también de lo que nosotros hacemos, casi es el automático que tenemos. Como sociedad nos hemos puesto de acuerdo en cosas trascendentes para vivir de forma armoniosa, tranquila, en paz, pongamos entre comillas. Nos hemos puesto de acuerdo en eso. Ahora, una sociedad que se sustenta bajo esos principios, no necesariamente aún ha incluido al Señor en ella. Porque si la sociedad incluyera los principios de Dios, esto sería distinto. Amós es enviado de Judá a Israel, a una cultura distinta, para hablar de Cristo. De un Cristo que trasciende los paradigmas y las culturas. A un Cristo que te dice que Él tiene una sociedad más elevada. Un cielo nuevo y tierra nueva, que llama la Biblia. Hay algo más interesante que esto. Entonces, nosotros cuando aceptamos a Cristo, aceptamos esa nacionalidad distinta. La pregunta es, ¿estamos de acuerdo con que Cristo tenga que entrar en nuestra vida y rodearla completamente? ¿Estamos de acuerdo de que el Señor es Señor de mi vida y también es Señor de mi trabajo y también es Señor de mi familia y también es Señor de mi economía? Porque cuando nosotros respondemos a las expectativas de la sociedad, dependemos absolutamente de cuánto nosotros podemos tener en el banco y eso nos da tranquilidad. O cuánto podemos tener en el bolsillo, eso nos da paz. O si yo sigo manejando el mismo auto, porque si vengo en micro ya después de tanto andar en auto a mí me complica un poco. ¿A qué Dios le estamos sirviendo? Le pregunto. ¿A Dios que salvó mi vida, pero que no lo dejo entrar en el 90% de mis áreas? ¿Porque solo le vengo a alabar de repente de los domingos? ¿O a este Dios que es capaz de sostenerme en su mano poderosa día a día? ¿A este Dios que es capaz de poder llegar a mi familia, de poder de transformar y cubrir las necesidades que yo pueda tener? ¿A qué Dios le estoy sirviendo? Hace un tiempo atrás, con Alejandra tuvimos una conversación al respecto de nuestra dependencia de Dios. Y llegamos al punto que nosotros no estábamos dependiendo de Dios. Porque no le habíamos creído.
Porque una cosa es que Pablo y Alejandra lleguen a la iglesia, levanten sus manos, canten y lloren un rato, pero no son capaces de depender absolutamente de Dios. No son capaces de creer de que Dios puede actuar en las cosas. Llegamos al punto en que Dios tuvo que ministrarnos de tal manera que nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios. Yo desconozco absolutamente su realidad. Yo le estoy presentando la mía. Y le digo que la única forma de vivir seguros es creerle al Señor. Porque si yo estoy con miedo de que si yo hago algo para el Señor, pero a mí me va a faltar, entonces yo no le he creído a Dios. Si yo estoy condicionando mi servicio al Señor, entonces yo no le he creído a Dios. La pregunta es, ¿dónde queda la efectividad del poder de Dios? ¿Dónde queda este Dios que reina, este Dios maravilloso, este Dios que fue capaz de abrir el mar de par en par? ¿Dónde queda? Cuando Él pide algo de mí, yo no soy capaz de dárselo. La pregunta es, ¿a qué Dios le estoy sirviendo? ¿Al Dios que me ha presentado la sociedad? ¿A este Dios que lo tomo cuando quiero y lo dejo cuando quiero? ¿O le estoy sirviendo a un Dios real, dueño de mi vida, el que puede romper mis paradigmas y poder llevarme a una vida más trascendental que es el cristianismo real? Nuestra actitud, nuestra cultura, nuestra moralidad no se basan en ideas relacionadas con la sociedad, se basan en el evangelio que Cristo nos dejó. Se basan allí. Amós declaró que la justicia estaba absolutamente torcida. Si hay algo trascendental en el libro de Amós, es que él acusa que la ley sale torcida. Los ricos se aprovechan de los pobres. Nadie está preocupado del desamparado. Nadie está preocupado del que está menoscabado. ¿Por qué? Porque todos están bien, todos tienen casa, todos tienen familia, todos tienen autos, todos están bendecidos. Entonces, Amós dice, ok, sigan, pero yo no quiero nada de eso, no quiero ni el olor de su holocausto, no quiero ni sus ofrendas, no quiero nada. Lo que Dios busca, amados hermanos, no es nuestros bienes. Lo que Dios busca es nuestra vida, nuestra devoción, nuestra convicción, nuestra claridad de que alabamos a un Dios poderoso, de que alabamos a un Dios que puede transformar las vidas. Por eso la pregunta era, cuando nosotros hablamos de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto acercarnos a la otra persona? ¿Por qué nos cuesta tanto evangelizar? ¿Por qué nos cuesta tanto decirle a la persona que lleva al lado, aun cuando el Señor me está hablando, aunque tengo la sensación dentro de mi vida de que tengo que hablarle a esa persona? ¿Por qué no lo hago? Porque no le he creído a Dios. Porque yo no he vivido experiencia suficientemente profunda con Dios. Porque si tuviésemos convicción de que Dios puede cambiar la vida de las personas, nos faltarían horas para poder hablarle a los demás. Nuestra manera de vivir está escondida en la persona de Cristo. Por lo tanto, cada paso que demos lo vamos a dar a partir de la Sagrada Escritura, a partir de la palabra del Señor, a partir de la revelación de Dios. El tercer punto es que Dios no está, o la palabra de Dios no está sujeta a temporalidad. El verso, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Los mismos problemas que pasaron los profetas, los padres de la fe, los jueces, los reyes, hoy día están en nuestra sociedad. Es lo mismo, es tan cíclico. Y Dios nos tira un salvavidas para sacarnos de aquí, para vivir el evangelio que Cristo nos ha trazado. Entonces, ¿por qué es recursiva? Porque se vuelve a aplicar la palabra de Dios. Es recursiva porque se puede volver a aplicar indefinidamente a nuestra vida. Lo que usted necesite está allí. Lo que usted busque lo va a encontrar allí. La respuesta que necesite, trascendental para su vida, está allí. En esa relación que hay, no en una lectura vaga, sino en una relación con Dios, en una relación constante, en una relación diaria, en una relación que usted sienta
que Dios está con usted. Es eficiente porque la Biblia realiza o cumple un trabajo o una función a la perfección en nuestra vida. ¿Acaso no nos ha salvado? ¿Acaso no tiene palabras nuevas cada día para nosotros? ¿Acaso no hay un recurso allí inagotable, una fuente de agua para que nosotros bebamos de ella? Es eficaz porque produce un efecto esperado, da paz, da tranquilidad. Nos brinda lo que el mundo no nos puede brindar. Y Amós confiaba en esa palabra que le fue entregada. El verso 7, acompáñame el verso 7, al capítulo 7 de Amós. Dice, en el 14, 7:14, Amós respondió a Amasías, que lo había ninguneado, definitivamente. Lo ninguneó porque le dijo, ¿sabes qué? Vidente, ándate de acá. No, la verdad que no. Lárgate, si quieres profetizar, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del reino. El 14 dice, Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel, así que oye palabra del Señor. Hijo mío, usted puede y yo puede que no tengamos absolutamente ningún título, ni teológico, ni profesional, ni técnico, ni nada. Pero si Dios a usted lo quiere usar, lo va a usar con poder. Amén. Si a usted Dios lo ha llamado con un propósito, usted tiene que entregarse en las manos de Dios para que Dios cumpla el propósito evangelizador que Él nos ha depositado en nosotros. No se trata de nuestra palabra, no se trata de nuestra inspiración, se trata de la palabra de Dios que llevamos en nuestra vida, que llevamos en nuestro corazón. Podemos ser profeta o no, podemos ser ministro o no, podemos ser grande, pequeño, lo que sea. Lo importante es que Dios está con nosotros. Lo importante es que la palabra de Dios está con nosotros. Entonces, ¿por qué no hablar a los demás? ¿Por qué me callo cuando debería hablar? ¿Por qué me callo cuando debería anunciar? ¿Por qué me callo cuando debería depender de Él? Porque debo creerle a Dios. Porque debo reconocer que hasta ahora yo no le he creído. Porque no he dependido de su vida, de la vida de Dios. Porque cuando uno cambia el foco de lo que uno quiere respecto de lo que Dios quiere, entonces se nos generan problemas difíciles de entender. Porque una buena persona, una persona que está de acuerdo a los principios de Dios, ¿qué busca primero? El reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. ¿Está dispuesto usted a hablar de Dios, a depender de Dios y a creerle en Dios? Esto no es aquí. Esto es en su vida. Esto es lo que usted debe tener. Confianza en que el Espíritu Santo hablará con usted. Póngase de pie. Necesitamos que Dios actúe en nuestra vida. Necesitamos que su Espíritu Santo rompa nuestros paradigmas y nuestra cultura y nos transmita su verdad y principios. Si hay algo bueno, si hay algo digno, creámosle al Señor. Ya no vivo yo, decía Pablo. Ya no soy yo, ya no son mis principios, ya no es mi verdad, ya no es mi palabra, ya no es lo que yo quiero. Ahora es Cristo. ¿Y qué es lo que quiere Cristo de nosotros? Ser portadores de su verdad. Señor amado, gracias. Porque creemos que tu Espíritu Santo está con nosotros.
Porque sabemos, Señor, de que tú has sido tan bueno, tan misericordioso, y nosotros tan faltos, Señor. Hemos menospreciado tu palabra, hemos menospreciado tu evangelio, no hemos creído, Señor. Hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Y te pedimos perdón por ello, Señor. Somos tan miserables, tan faltos, Señor. Y la verdad es que allí se ve que tu misericordia es tremenda, porque aún así nos bendices. No somos profetas, ni hijos de profetas. Solo queremos ser útiles en tus manos, Señor. Solo queremos ser útiles, Señor. Hay tanto por hacer. Pero queremos, Señor, decirte, heme aquí. Envíanos a nosotros. Úsanos para tu gloria. Enséñanos, corrígenos, exhórtanos. Porque tu palabra, Señor, es la que nos da confianza. He aquí, vengo en breve, dice el Señor. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Alabemos al Señor.